Colegio Abogado de Piura, al igual también a todos los participantes presentes en la plataforma Zoom y también del Facebook en live. A ver, no sé si me confirman, si me pueden escuchar y ver para poder iniciar con la presentación de las diapositivas. ¿Sí pueden verificar, por favor? Sí, doctora, sí, lo logro observar y también se le logra ver perfecto. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el régimen del adolescente en el conflicto con la ley penal. Específicamente, el temario de este curso, de este diplomado, vamos a hablar durante las 2 horas los parámetros y las garantías procesales para la consideración del interés superior del niño. Es un tema muy amplio, sobre todo en el derecho internacional, ¿no? Derecho convencional que forma parte, pues, de nuestro derecho interno también, ¿no? Lo mismo que ha sido ya reconocido por nuestra Constitución Política del Estado, específicamente en el artículo 55 y además también en la cuarta disposición complementaria y transitoria de la Constitución. Ahí podemos verificar y podemos constatar pues que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos corresponden a nuestro derecho interno. Muy bien, para empezar, ¿qué entendemos por parámetros y garantías procesales? ¿No? Debemos conocer también el término de justicia juvenil, ¿no? Porque tiene enlazado pues a este principio rector, ¿no? Del interés superior del niño. El término justicia juvenil pues se refiere a toda la legislación, normas jurídicas, estándares, ¿no? Ese derecho blando, ¿no? El soft law, procedimientos, mecanismos, provisiones, instituciones y órganos, ¿no? Específicamente aplicados a estos menores delincuentes, como se le ha denominado anteriormente, y ahora son adolescentes infractores. La especialidad penal juvenil ha sido pues la temática en la donde más ha producido la normativa internacional. ¿Y por qué? Debido a la constante preocupación social, ¿no? Por la comisión de infracciones de la ley por los adolescentes. ¿Y qué es lo que busca, no? Respuestas o reacciones estatales que pueden pues prevenir, disminuir estos efectos negativos en la sociedad, en la víctima también y en el adolescente. Entonces vamos a mencionar algunas normas jurídicas donde están más destacadas en esta especialidad penal. Tenemos a las reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, las reglas de Beijing, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las directrices de Riad, adoptadas y proclamadas en la Asamblea, ¿no? Del 14 de diciembre de 1990, las reglas de las Naciones Unidas, también las tenemos, ¿no? Las reglas de La Habana, las que son más conocidas como reglas de La Habana, y las reglas de Tokio, ¿no? Las reglas de Tokio. Muy bien, estas son las normas más destacadas porque hay múltiples estándares, sobre todo resoluciones, ¿no? Que realiza pues el Comité de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, sobre todo, además que múltiples sentencias que hablan sobre los parámetros y las garantías procesales en esta especialidad penal, ¿no? De justicia penal juvenil. Bueno, sumándose a esto también hay que destacar, ¿no? La observación general número 10, donde habla sobre los derechos del niño en la justicia de menores, donde está considerado pues y elaborado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, una orientación jurídica común de estos instrumentos, ¿no? En donde se focaliza especialmente todas estas normas que están más en esta especialidad, en reconocer la responsabilidad penal a los menores de edad,
asignándoles una respuesta penal diferenciada a lo que corresponde a los adultos. Si bien es cierto, los hechos ilícitos son los mismos, tienen el mismo, se podría decir, tratamiento, el mismo intercrímenes para poder evaluar pues la comisión de este hecho y poder imputarle al sujeto agente. Sin embargo, a través de los parámetros y las garantías procesales a la especialidad de los adolescentes infractores se le da un tratamiento distinto. ¿Pero por qué se le da ese tratamiento distinto? Porque se tiene en cuenta este interés superior del niño. Para la convención, un niño es desde que nace hasta que cumple los 18 años. Pero ya nuestro código, ¿no?, del niño y adolescente, sabemos, pues, ¿no?, en el título preliminar, donde ya se ha destacado, pues, la diferencia, ¿no? Hasta los 12 años adolescente y a partir de los 12 ya, perdón, hasta los 12 años es niño y a partir de los 12 años ya es adolescente. Además también que tiene un tratamiento distinto, pero ya esto está encaminado en nuestro sistema jurídico nacional. ¿Qué es lo que más también estas normas podemos destacar, ¿no? Colocar esta temática de prevención, que es muy poco tratada, porque más vamos a la etapa de sanción, ¿no? Cuando no debería ser así, ¿no? Ver esta temática de prevención, como repito, ¿no?, de esta delincuencia juvenil como una prioridad. ¿Prioridad para qué? Para poder enfatizar en las políticas sociales de resguardo de derechos, como son pues el ambiente familiar adecuado, resguardo del derecho a la educación, participación de los niños y jóvenes también en su comunidad, que es muy importante para que se puedan desenvolver pues y sean escuchados. Enfatizar también la creación de mecanismos de coordinación intersectorial y además también interinstitucional, ¿no? Visualizándose que la temática penal juvenil no solo es un problema de los juzgados, sino también del Estado y la sociedad civil en su conjunto. Y por ende todos estos actores deberían participar para la solución de estos problemas, ¿no? La creación de mecanismos de desjudicialización, porque todo lo quieren judicializar, todo lo quieren privación de la libertad. En este caso, para los adolescentes sería el internamiento, ¿no? Pero esto, a raíz de estos parámetros y estas garantías procesales en la consideración del interés superior del niño, pues se tiene en cuenta que la privación de libertad es la última ratio. Y así lo ha especificado el nuevo código de los adolescentes infractores, ¿no? Con esta ratificación que tiene pues el Estado peruano de la Convención de los Derechos del Niño y además también la vigencia de estas normativas internacionales que están conexas o que están referidas pues al resguardo de estos derechos humanos, de estos derechos del niño, de estos derechos de los adolescentes, rige el principio de no regresividad. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio es que, bueno, ¿no?, esta normativa, que es la normativa interna, que ya recogió pues nuestro Estado peruano, a través de los dos dispositivos normativos que tenemos en la Constitución, es parte ya de nosotros, es parte ya de nuestro sistema jurídico, ya está un avance normativo logrado para la exigibilidad de estos derechos de los adolescentes. Y por lo tanto, no se puede retroceder en estos avances. Ese es el principio de no regresividad. No podemos ya retroceder, sino por el contrario avanzar, porque ya forma parte esta normatividad de nuestro jurídico, es nuestro sistema jurídico vigente. Y por lo tanto se tiene que proteger y garantizar. ¿Okay? Entonces, así también pues, se debe tener en cuenta que el principio de integración, ¿qué es lo que alude el principio de integración? A la aplicación de todo el corpus juris que protege los derechos y las garantías de los adolescentes en el conflicto, ¿no?, con la ley penal. Protege los derechos y las garantías, ¿correcto? Entonces ese es el principio de integración, por un lado, y tenemos el principio de no regresividad. De esta manera, pues, podemos indicar que se da cumplimiento a estas obligaciones de respetar, garantizar,
adoptar medidas de toda índole y poder cooperar, sobre todo con la supervisión internacional de los estados partes. Bueno, acá tenemos pues otro punto, ¿no? Que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pues indica que todos los progresos que han sido alcanzados para esta protección de los derechos humanos son irreversibles. De modo que, pues, siempre será posible expandir el ámbito de protección de los derechos. Podemos expandir todo este ámbito de protección de los derechos porque los derechos fundamentales no son números clausulos, sino son números apertos, ¿no? Pero no se puede restringir. Y ahí pues cabe mencionar pues las obligaciones que tiene el Estado frente a estos niños, ¿no? Según lo dispuesto por la Convención Americana. No están sujetas bajo ninguna circunstancia a la suspensión de estos derechos. Ya, un poco así de historia podemos indicar también, es necesario también conocer un poquito más allá, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, para superar los conceptos meramente formales, ¿no?, de la democracia, la mayoría de sus teóricos han aceptado la existencia de un vínculo indisoluble, ¿no?, entre la norma de gobierno democrático y la ciudadanía. Correcto. Entonces, la ciudadanía, ¿qué es lo que queremos entender con este sentido amplio? Se la puede caracterizar ya sea de manera civil, política y social, ¿no? Y a partir de ese entonces es que se observa, pues, un proceso creciente del reconocimiento de la ciudadanía. ¿Sujetos a qué, no? Hasta ahora, pues, ¿no?, se encuentran excluidos de los mecanismos de participación propios de la ciudadanía civil, política y social. Esta evolución que se ha dado, esta evolución política, ¿no?, es acompañada a un desarrollo sostenido de estos instrumentos jurídicos, destinados a ¿qué? A garantizar para todas las personas, sin excepción, este conjunto universal del derecho. Esto es un reconocimiento jurídico de la ciudadanía. La convención, por otro lado, ¿no? Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño, pues es un instrumento internacional que permitió extender la ciudadanía a la infancia. Antes se le llamaban los niños que eran objeto para el Estado, ¿no? Eran menor, ahora no, ahora se les denomina niño, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudadanía se expandió hasta los niños, niñas y adolescentes, en la cual tienen derechos ante el Estado y también la comunidad, ¿no? Y que estos estados partes tienen que adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole. ¿Para qué? Para que puedan efectivizar los derechos reconocidos en la Convención. Es por eso que a partir de la Convención Americana de los Derechos del Niño ya no se puede denominar menor. Por costumbre ahora lo decimos, ¿no? Muchas veces se nos escapa también, pero ya no se le denomina menor. Ya no se le denomina menor. Y la aplicación sistemática para poder aplicar la sanción, ¿no?, también tiene otro régimen, ¿no?, de acuerdo a su edad. Pero eso ya más adelante, si nos alcanza un poquito de tiempo, lo vamos a hablar, ¿no?, a reflexionar sobre esta coyuntura, ¿no?, que ha dado pues el Estado, ¿no? Y que bueno, me parece que también es razonable, ¿no? Razonable, atendiendo también al grado de madurez y a los estudios también de los científicos, de los psicólogos y de los especialistas en el tema, donde podemos pues arribar este grado de infracción de acuerdo a su edad, que también es importante, ¿no? Esta evolución, ¿no?, del tratamiento de infractor penal, como les decía, ¿no?, principio de desjudicialización y de la mínima intervención y el proceso penal como última
rápido, ¿no? Es lo que rige para este código de adolescentes infractores, que ya se encuentra vigente, ¿no?, en nuestro sistema jurídico peruano. ¿Y por qué se crea este nuevo código, ¿no? Porque la creación de esta jurisdicción que se encuentra especializada para estos menores de edad tienen un origen reciente, claro que sí, ¿no? Porque más o menos a finales del siglo pasado, 1899, por ahí se creó el primer tribunal juvenil en Chicago, ¿no? Y ahí es donde se implantó, pues, en toda Europa, ¿no? Y este hecho, pues, marcó la culminación de un prolongado proceso de reforma y poco a poco ha ido evolucionando con la finalidad de expandir más derechos fundamentales y poder reconocer, proteger y garantizar por todos los estados que forman parte de estos tratados internacionales, de la convención, ¿no? Y que es de obligatorio cumplimiento bajo responsabilidad internacional. Estas críticas también, ¿no?, a la concepción anteriormente vista, bueno, ¿no?, también tuvo lugar a que se modifique, ¿no?, sustantivamente. Y es por eso que es importante también conocer las dos doctrinas que han sido, pues, implantadas, ¿no?, y que ahora se le puede denominar como la evolución del tratamiento penal juvenil. A ver, voy a extender estas diapositivas para que se puedan verificar muy bien. Entonces, todo ello, pues, ha sido, por ejemplo, en nuestro código, en nuestro sistema, ¿no?, en nuestro país, el Código de Menores en 1962, pues, fue la primera norma que dio un tratamiento orgánico a los menores que se encontraban en esta situación. Y ya, pues, en el Código Penal de 1924 contenía también normas específicas aplicables a los menores de edad, ¿no?, que infringían una norma penal. Y ya con este tratamiento de los menores infractores, las medidas que se les podía aplicar y la jurisdicción, eran sometidos sobre todo a la doctrina de la situación irregular. ¿Qué es lo que caracteriza a esta doctrina de situación irregular? ¿Y cómo es que va evolucionando, ¿no?, este tratamiento del infractor penal? Aquí lo vamos a explicar. La característica central de esta doctrina es la concepción, en primer lugar, de menor de edad, como un sujeto pasivo de la intervención jurídica estatal, ¿no?, como un objeto de tutela que el Estado tiene que salvaguardar, que el Estado tiene que proteger, más no como un sujeto de derecho, ¿no? Y ahí pues señala Bustos Ramírez, el doctrinario, pues nos dice, ¿no?, esta ideología de la situación irregular convierte al niño y al joven en objeto y no en sujeto de derecho, en un ser dependiente que ha de ser pues sometido a la intervención protectora y educadora del Estado, como se le denominaba antes, ¿no?, al Estado papá. Los lineamientos principales pues de esta doctrina también lo señala García Méndez, ¿no?, el jurista García Méndez, donde nos dice que se resume pues en la creación de un marco jurídico que legitime, ¿no?, legitime una intervención estatal discrecional sobre esta suerte, ¿no?, esta suerte de producto que se podría llamar residual, ¿no?, de la categoría infancia, ¿no?, en la cual podemos decir que nuevamente se le denomina al niño como objeto de derecho, tutela y protector del Estado, y no como sujeto como ahora pues lo podemos encontrar en esta doctrina de la protección integral y que rige de manera categóricamente amplia y categóricamente primordial el principio del interés superior del niño y adolescente. Entonces, en la doctrina de la situación irregular, el menor no tenía derechos, no tenía garantías
que le permitieran pues hacer valer su posición, sus intereses. Prácticamente era un sujeto incapaz, quedando su suerte pues librada pues a la voluntad del juez, donde supuestamente como un buen padre de familia buscaría resolver su situación, aplicando una medida tutelar de protección más conveniente. Esta forma entre comillas lo digo, ¿no? De proteger al niño, ¿no? Llevó al extremo de plantear que en caso que cometiera un acto antisocial, es decir, un hecho ilícito, no tendría que ser llevado a una corte juvenil, sino directamente a un centro médico pedagógico. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que caracteriza directamente, pues, al niño, ¿no? O al niño, bueno, que fue tratado en esa época eh, como objeto de derecho, ¿no? Y la doctrina de protección integral, ¿cuál es, no? Lo contrario, ¿no? Y eso surgió, pues, a raíz de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Poco a poco también que se fue implantando, pues, en nuestro sistema jurídico peruano. Bueno, ¿por qué? Porque la doctrina de la situación irregular fue cuestionada. ¿Por qué? Porque se afectó, se vulneró los derechos fundamentales de los niños, tanto por los criterios para determinar pues quiénes podrían ser juzgados como infractores, además también por el tipo de procesos que les sometían. Es por ello que emergió esta doctrina de protección integral. No tuvo un surgimiento espontáneo, ¿no? Sino como que es el resultado prácticamente de un amplio movimiento social en favor de los derechos del niño, de las reformas, de los derechos de la infancia que se llevaron a cabo en América Latina y también en Europa, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Esta doctrina, ¿no? De protección integral se caracteriza por reconocer al menor de edad como un ser humano, como un ser sujeto de derechos. ¿Y qué es lo que nos decía pues el doctrinario García Méndez? Era una especie de transformación, ¿no? Una especie de transformación donde se sintetiza en el paso del menor como objeto, ¿no? Compasión, represión, a la infancia, adolescencia, ¿no? Ahí está claramente las etapas, ¿no? De los niños y adolescentes. Y que es sujeto pleno de derechos. Y como es sujeto pleno de derechos, también puede ser responsable de aquellos actos, pues, que cometa dentro de su grado de madurez y dentro de su grado, pues, de edad, ¿no? También Armijo indicaba pues que se corre el riesgo, ¿no? De simplificar excesivamente pues el planteamiento de esta doctrina, lo que hace incorporar al niño como un sujeto pleno de derechos y deberes. Si es sujeto de derechos, también es sujeto pues de deberes constitucionales en lo que le fuera aplicable también, ¿no? Un aspecto central de este proceso, en primer lugar, podemos notar el cambio del término menor. Menor se le denominaba en la situación irregular. Y ahora, en la protección integral, se le denomina niño, que responde pues a una opción terminológica, aparentemente, ¿no? Pero que en el fondo lleva consigo muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos muy importantes, ¿no? Porque es una concepción distinta, ya que menor es un ser pues desprovisto de derechos, de facultades, de decisión, de opinión. Y niño es un ser humano sujeto de derechos. La doctrina, pues, como le repito, ¿no? La doctrina de protección integral encuentra su máxima expresión normativa ya en la Convención sobre los Derechos del Niño. Estamos hablando del año 1989, por ahí los 90, ¿no? Que reconoce los derechos del niño como una categoría específica dentro de los derechos humanos, ¿no? Imagínense, o sea, les da esa importancia que realmente merecen. Este instrumento internacional, estoy hablando pues de la Convención de los Derechos del Niño, ha servido de orientación,
ha servido de orientación para todas las nuevas legislaciones que desarrollan esta materia. ¿Por qué? Porque proporciona lineamientos normativos básicos que tienen que seguir todos los estados. Además también llama la atención, o sea, exhorta a las autoridades estatales, exhorta a las instituciones privadas, a la sociedad en general, ¿no? ¿Qué es lo que exhorta o qué es lo que llama la atención? Para que se pueda mejorar las condiciones de vida de la infancia y además también con especial, ¿no? Rigidez, con especial tratamiento, ¿no? A los niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad o en situaciones difíciles por diversos factores. Entonces, podemos concluir ciertamente que la convención es un instrumento, ¿no?, que permite medir al Estado actual el respeto de los derechos del niño, y que al ser originado, pues, que varios países de América Latina se encuentren reformulando sus legislaciones para que se puedan adecuar, pues, a la convención, porque es un instrumento internacional de obligatorio cumplimiento con responsabilidad internacional, y por lo tanto, pues, las legislaciones que no estaban acorde a esta nueva doctrina de protección integral tenían, pues, que ir reformulando sus legislaciones y reformulando su normativa jurídica para que se puedan adecuar a los parámetros y a lo que se dispone, pues, en esta convención, y además también de los demás instrumentos normativos, ¿no? Ahí debemos de hacer una distinción entre fuente, ¿no?, una fuente internacional, y entre el estándar internacional. No, acá vamos a hacer una distinción. De obligatorio cumplimiento son fuentes internacionales, llámese la convención, por ejemplo, porque es de obligatorio cumplimiento, es donde se origina el acuerdo, el compromiso, ¿no?, y esa exigencia de obligatoriedad. Y por otro lado tenemos el estándar internacional, que se le denomina soft law, que se le denomina derecho blando, que si bien es cierto no tiene esa fuerza normativa, no tiene esa fuerza de obligatoriedad para los estados partes, sin embargo, por su tratamiento y por las resoluciones que se emiten por los órganos administrativos, los comités de derechos humanos, etcétera, el contenido de estos logra convencer a los estados partes para que, o logra pues también hacer como unos lineamientos, ¿no?, directrices, para que podamos desarrollar y para que podamos nutrirnos de estos estándares internacionales y poder abarcar, ¿no?, todos los contenidos de manera exitosa, ¿no? Eso es la diferencia que tenemos, pues, entre estándares internacionales o derecho blando, soft law, y las fuentes internacionales como normas jurídicas de obligatorio cumplimiento, ¿no? Sí, es cierto, no es parte, ¿no?, de nuestro tema, pero sí es importante porque a veces hablamos, ¿no?, de estándares internacionales, fuentes internacionales, pero ya que estamos viendo, pues, el tema de la Convención de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, ¿no?, específicamente, entonces lo tomamos como fuente, ¿no?, como fuente. A diferencia, ¿no?, de los estándares, que no se debe confundir, no se debe confundir. Si bien es cierto, responde quién es el sujeto, ¿no?, a proteger, cuál es el contenido del derecho, pero no tiene esa fuerza, ¿no?, esa fuerza de obligatoriedad, esa fuerza vinculante, como lo podemos denominar nosotros en nuestro léxico, ¿no? Entonces, nuevamente regresando, ¿no?, a la doctrina de situación irregular y también a la doctrina de protección integral, esta situación irregular o esta doctrina, ¿no?, la llamada doctrina, consideraba, pues, que son niños los que tienen necesidades básicas satisfechas, los que están ok, los que cumplen con todas las necesidades básicas. Y son menores quienes se encuentran marginados socialmente y no puedan satisfacer estas necesidades básicas, imagínense. Entonces, ahora cuando ustedes escuchen que alguien, un operador jurídico o de derecho,
o un juez, o cualquier persona, ¿no? Cuando habla de menor, mi menor, hablando de su propio hijo. Entonces, según la convención, ¿no? Según la convención que ha sido aprobada por la Asamblea, ¿no? De las Naciones Unidas, para ellos, pues, es menor que no se encuentra, pues, eh, ¿no? Con unas necesidades básicas satisfechas. Entonces no podemos darle ese tratamiento, no podemos referirnos a los niños como menor. Salvo decir menor de edad es distinto, ¿no? Porque estamos indicando que es menor de 18 años, ¿correcto? Entonces, ahora no, ahora son niños, niñas y adolescentes. Y con esos términos nos tenemos que adecuar y además también plasmarlo, ¿no? En cualquier documento, al momento de referirnos, ¿no? Hacer la distinción entre niño, niña, adolescente y adulto, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claramente diferenciado, porque ahora lo que prima es la doctrina de protección integral, que desarrolla una serie de parámetros, que desarrolla una serie, ¿no? De situaciones donde el Estado tiene que privilegiar este principio de interés superior del niño, que tiene que, en la medida de lo posible, ¿no? El juez, al momento de decidir sobre cualquier conflicto, ¿no? Que se desarrolle, ¿no? En su juzgado, tiene que contar también con la participación y con la opinión de los niños hasta cierta edad también, que es obligatorio de colocarlo pues en su sentencia. Por ejemplo, a partir de los 11 años, sí o sí lo tiene que colocar en su sentencia la opinión del niño, niño adolescente, ya sea para cualquier tratamiento jurídico, para cualquier tratamiento procesal que lo está desarrollando, ya sea en adopción, régimen de visitas, tenencia, etcétera, ¿no? Y en caso de que no lo coloque o no lo tome no lo tome en consideración, tiene que también fundamentar en su sentencia por qué no está tomando en consideración y por qué no está valorando la opinión del niño y niña adolescente. De lo contrario, su sentencia va a ser nulo, va a ser nula. Por eso hay que tener bastante cuidado para efectos de poder decidir y de poder tomar en cuenta las opiniones de los niños, niñas y adolescentes en no es la materia específica, ¿no? Que es de familia, ¿no? Es de familia mayormente, ¿no? Entonces, ahora bien, este derecho penal juvenil ampliamente ha sido influenciado, ¿por qué? Por la aparición de este sistema, ¿no? La aparición de este sistema de la protección integral, que también ha evolucionado y sigue en constante construcción, porque pese a sus años, ¿no? Tenemos que alcanzar esa eficaz aplicación. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema tiene que estar y tiene que encontrarse caracterizado por reconocer a los niños como sujetos de derecho y la necesidad pues de brindarle medidas especiales de protección. Por ejemplo, ¿no? Impedir intervenciones ilegítimas del Estado donde vulneren sus derechos, prever prestaciones positivas donde le permiten disfrutar efectivamente de sus derechos, haber surgido pues tal vez en los aspectos críticos del modelo de la situación irregular, pero en nuestra región, pues que surgió más de 80 años. Es bien difícil, ¿no? Después de 80 años, cambiar, ¿no? Esta doctrina de la situación irregular y ver, pues, al niño como objeto y ahora verlo como sujeto de derecho, ¿no? Pero tenemos que estar, pues, en una constante lucha para poder adecuarnos, ¿no? Y para poder entender que también ellos tienen, pues, derechos, obligaciones fundamentales y que sobre todas las cosas tienen que primar, ¿no? Primar cuando es afectado frente o cuando se realiza pues la ponderación, ¿no? Frente a otros derechos, frente a otros principios. Siempre va a prevalecer el principio del interés superior del niño, ¿correcto? La edad, me está preguntando Rosa. Doctora, buenas noches. ¿A partir de qué edad cronológica se considera niño y adolescente? Eso lo encontramos en el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Lo encontramos específicamente, a ver, tengo mi código.
en el título preliminar, acá lo tengo, en el título preliminar de los niños y adolescentes, donde nos dicen que hasta los 12 años se considera niño y a partir de los 12 años ya es un adolescente. No sé si tienen a la mano su código, lo podemos constatar ya correctamente para darles a ver acá. Código de los niños y adolescentes, ya lo encontré. A ver, un momento. De 0 a 12 años, niño y adolescente de 12 hasta los 18 años. En el artículo 1 del título preliminar, se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 años hasta cumplir los 18 años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece, ¿no? Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario. Encontramos específicamente artículo 1 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Gracias, me dice Rosa. Muchas gracias a ti. Es bueno, cualquier duda, cualquier consulta me van indicando para poder aclararlo y para poder pues reflexionar también en conjunto con ustedes. No hay ningún problema. Ya con toda la confianza del mundo pueden escribir. Muy bien. Igual también a partir de la hora y media a partir de la hora y media de clase vamos a dar pase pues a que ustedes puedan opinar, puedan preguntar, y bueno, pues aquí vamos a compartir nuestras experiencias y también algunos conocimientos pues que tenemos, ¿no? Ningún problema. Muy bien, acá miren, acá le estoy diciendo, ¿no? Doctrina de la situación irregular. He hecho este cuadrito, ¿no? Para poder tener, ¿no? El término menor da paso a los términos de niño, niña y adolescente. Acá vemos que son objetos de protección por el Estado. Hay una cierta incapacidad y dependencia, ¿no? De los padres del Estado, imagínense, ¿no? Ahora hasta las personas que tienen, pues, incapacidad, antes se les nombraba, pues, sus representantes que eran los curadores. Ahora ya no existe ello. Ahora existe, pues, salvaguardas, ¿no? Ahora existe las personas apoyo y salvaguardas, donde ya no se le considera, pues, al incapaz, ¿no? Como antes se le consideraba, ¿no? Sino ahora hay una persona que va a tener que descifrar por el tema de la relación de confianza, de familiaridad, etcétera, para que le ayude a poder realizar sus actos jurídicos que debería de tener, porque ya lo están considerando pues a las personas discapacitadas, ¿no? Como sujetos de derecho. Imagínense todo este cambio, ¿no? De paradigma donde nosotros tenemos que emplear esta nueva institución, ¿no? De apoyo y salvaguardas. Bueno, no, es un tema también muy bonito. Espero tener la oportunidad también más adelante de poder explicarlos, pero lo que yo les quiero decir es que ya los niños, los adolescentes ya no son considerados como personas incapaces, como antes eran considerados, ¿no? Ahora son niños, niña y adolescente que gozan, pues, de todos sus derechos y de ciertas obligaciones de acuerdo a su edad, constitucionales frente al Estado, frente a la sociedad. Y eso pues le ha dado esa categoría, ¿no? De que son sujetos de derechos, que no se les puede discriminar, no se les puede hacer ninguna distinción, pero sí en cuanto a los principios que les podrían afectar o en cuanto a ciertas materias que les podría afectar su desarrollo integral, su desarrollo psicosocial y su futuro, ¿no? Y en esa evolución constante que se encuentran, pues, ¿no? De poder crecer y poder dotar, pues, a la sociedad, pues, como personas de bien, siempre va a primar el principio de interés superior del niño.
¿correcto? O sea, por sobre cualquier circunstancia, razón o cualquier situación que se dé cuando se enfrentan pues dos principios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Hay que tener en cuenta ello para poder nosotros criticar y formular pues una opinión. Muy bien, vamos a seguir, creo que nos da la... Ya. La doctrina de la situación irregular, el modelo jurídico popular. Acá está mi fuente donde lo he sacado, ¿no? El sistema de responsabilidad penal. Acá vemos solo se dirige a los menores en situación de riesgo, se dirige a todos los niños, ¿no? Y adolescentes. Acá tenemos el sistema de investigación, era inquisitorio. Acá es acusatorio. Por eso es que es garantista, ¿no? Al igual se asemeja pues a nuestro nuevo sistema, ¿no? Jurídico penal, donde es un sistema pues garantista, ¿no? Acusatorio. Los menores son sujetos pasivos de intervención jurídica y acá dice el niño adolescente sujeto de derechos y garantías. La internación como carencia de recursos materiales, acá la privación de libertad solo opera como medida excepcional para el adolescente en conflicto, ya cuando no se puedan aplicar, ¿no? Las demás medidas socioeducativas, la privación de libertad, pues va a ser de manera excepcional, de última ratio, ¿no? La responsabilidad de los menores está a cargo de la familia y en subsidio del Estado, ¿no? En esta doctrina de la situación irregular, y ahora pues establece una correspondencia solidaria, aunque diferenciada, porque cada sistema, ¿no? Cada institución, ya sea la familia, la sociedad y el Estado, pues, tiene sus propias funciones, ¿no? Y de manera solidaria es que van, pues, internalizando, se van coordinando y van sumando, pues, los esfuerzos necesarios para que se puedan garantizar la efectiva vigencia de estos derechos del niño, ¿no? Los menores de edad, por ejemplo, en la situación irregular, que se encuentran en conflicto, ¿no? Con la ley, son inimputables. Y acá no, son imputables y tienen que responder de acuerdo a su grado de desarrollo. Y para eso, pues, el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, pues, ahí lo ha establecido y lo ha delimitado. Y encima lo ha realizado, pues, por etapas, lo ha realizado, pues, por hechos ilícitos, de acuerdo a la gravedad, y además también hay una atenuación y una grabación también de la edad de los niños, niños y adolescentes. Y eso lo tiene que considerar el juez, porque está parametrado, o sea, ya deja el criterio discrecional, es muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque todo está parametrado y todo está delineado, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. Acá, como le decía, las características, ¿no? Como sujeto de derecho penal juvenil, el principio de doble garantía, la respuesta adecuada del Estado ante la infracción penal, eso también lo vamos a indicar, ¿no? Lo vamos a indicar, ¿no? Los lineamientos y la organización básica. La doctrina de situación irregular tuvo vigencia, como les digo, más de 80 años, ¿no? En nuestro Perú casi 30 años, ¿no? Pero a nivel internacional tuvo vigencia bastante tiempo. Y ahí ya este nuevo código pues establece en su artículo 7 del título preliminar que la convención es fuente de interpretación y aplicación. O sea, lo remite a la convención, este nuevo código. Entonces, desde ahí ya está partiendo que la doctrina de eh, la doctrina de la protección integral, pues ya forma parte de nuestro sistema jurídico interno, ¿no? Y además también señala, ¿no? Que es deber del Estado, de la familia, instituciones públicas, a todas las instituciones, ¿no? A todos los entes públicos, privados, ¿no? Y a organizaciones, ¿no? Tienen que dirigirse y tienen que velar por la correcta aplicación de los principios, de las normas establecidas también en el código, ¿no? Y habla pues la interpretación, habla también de la aplicación
donde se tendrá en cuenta los principios, las disposiciones, no solamente de la Constitución, sino también de la Convención de los Derechos del Niño. Y además también expande, ¿no? Y le da una cierta mirada, ¿no? A los convenios internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Perú. Entonces, todo está relacionado con los niños, niños y adolescentes. Cualquier institución familiar, ¿no? Vamos primero por acá. Cualquier institución familiar, cualquier, que es cuando se trate de niños, niñas, adolescentes pertenecientes a grupos étnicos también lo desarrollan, ¿no? O comunidades nativas, ¿no? Se observará también el código y dice la legislación vigente. Además también sus costumbres, siempre y cuando obviamente no sean contrarios, ¿no? A las normas de orden público y a las buenas costumbres, pero de lo contrario sí, siempre le van a dar una mirada especial a ese grupo, ¿no? De personas que se encuentran dentro de las comunidades, se encuentran dentro de estas organizaciones también, ¿no? Porque tienen un tratamiento diferente, ¿no? Y además también el reconocimiento por la diversidad cultural siempre tiene que prevalecer, siempre tiene que primar, ¿no? Y este diálogo horizontal, ¿no? Donde le da pues una mirada distinta a nuestro Perú, porque el Perú no es Lima, como decía el doctor, ¿no? Manuel Bermúdez, ¿no? El Perú no es Lima, el Perú no es Chimbote, el Perú no es Trujillo, ¿no? El Perú es zona de la costa, sierra y selva, y por lo tanto, pues las normas jurídicas que se encuentran, pues, eh, reconocidas, que se encuentran vigentes, pues, tienen que adecuarse a la realidad, no al revés, no la realidad adecuarse a las normas, sino las normas jurídicas se tienen que eh, adecuar a la realidad. Este código también habla pues de la obligatoriedad de la ejecución y también involucra a la familia. También involucra a la familia para toda la ejecución de esta normatividad de la responsabilidad del adolescente, el conflicto con la ley penal, ¿no? Las organizaciones, promover una aplicación de principios, derechos, las normas establecidas, ¿no? Y también la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Los órganos auxiliares también, ¿no? Que tiene la Administración de Justicia, en el Código de los Niños y Adolescentes también nos habla pues del equipo multidisciplinario, la policía especializada, como órgano especializado, ¿no? Que es la Policía Nacional, ¿no? Donde nos va a tener que colaborar al juez y al fiscal, ¿no? Y habla también de la notificación, del cumplimiento y la ejecución de las medidas que se dicten, ¿no? El servicio médico legal del niño y adolescente, ¿no? Eso es también de la garantía, ¿no? Los parámetros que habla del el principio rector del interés superior del niño. Además, también hay un registro del adolescente infractor, ¿no? Y van a tener que anotar confidencialmente, claro que sí, ¿no? Las medidas socioeducativas impuestas por el adolescente infractor. Hay que también destacar la función que realiza pues, el equipo multidisciplinario, porque se desenvuelve en todas las etapas de este proceso, ¿no? Penal, juvenil. Bueno, se supone, ¿no? Que cada centro de internamiento, ¿no? Para los adolescentes tiene que contar con un equipo multidisciplinario, porque es el que da el seguimiento, la evaluación, los informes, ¿no? A los jueces. Y también esos informes técnicos respecto a las medidas socioeducativas, pues van a permitir de que se varíe, se acumule, se extinga y ya finalice, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro estado? ¿Qué es lo que sucede en nuestro Perú, ¿no? La realidad, que no todos cuentan con esta totalidad de profesionales. Es un médico, es un asistente social, ¿no? Es un psicólogo, pero no todos contamos pues con ello, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por eso, por diversas funciones, ¿no? A la vez también que tienen, ¿no? Y aparte un equipo multidisciplinario para todos los juzgados de familia, para todos los juzgados que van a tener que ser creados, ¿no? Con este nuevo código que ahora funciona, ¿no? En Lima recién está funcionando como parte, ¿no? Del trabajo piloto, ¿no?
para ver cómo nos va yendo, ¿no? Y que poco a poco se va a implementar a nivel de todas las cortes, ¿no? Superiores del país. No está cumpliendo a cabalidad sus funciones, ¿no? Porque hay demasiados casos para que solamente un equipo multidisciplinario pues los pueda atender. Y eso es lo que a nosotros nos resta, pues, la idoneidad, ¿no? La idoneidad donde tenían los informes. Si el equipo ya se encontraría completo sería distinto, ¿no? Y si estaría pues abastecido, ¿no? De los recursos humanos, logísticos, etcétera, pues podríamos decir, ¿no? De que eso es lo que nos falta para poder establecer un proceso pues idóneo, ¿no? Claro, como dice Rosa, la carga laboral también influye, ¿no? Pero para eso pues el Estado tiene que dotar, ¿no? De ciertas herramientas, ¿no? Políticas públicas, organización y coordinación, ¿no? Para tener el personal idóneo, adecuado, capacitado, además también eh, eh, las personas que sean necesarias para que se pueda cumplir a cabalidad estos principios, ¿no? Estas normas jurídicas internacionales, ¿no? Bueno, pero eso es una resta, ¿no? Que siempre nosotros arrastramos, ¿no? Que siempre nosotros arrastramos y que a nivel nacional en casi toda la situación de la carga procesal y las dificultades que tenemos, ¿no? Pero estamos avanzando, ¿no? Porque si nosotros comparamos a lo que estábamos antes, pues ahora estamos avanzando con, eh, con con mayores pasos, ¿no? Con pasos firmes, lentamente, pero estamos avanzando, ¿no? No sé si ahora tienen alguna pregunta, algo, o seguimos avanzando. Sería bueno, por favor, que lo hagan saber. A ver si los organizadores me apoyan, a ver, para poder ver si es que alguien tiene una pregunta. Ninguna tiene ninguna. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguno? Entonces seguimos, a ver, por favor. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Muy bien. ¿Cuáles son las características, ¿no? De esta administración de justicia penal juvenil? En primer lugar, el niño como sujeto de derecho penal juvenil, el niño como sujeto. Se considera pues que a partir de determinada edad, la única forma coherente para poder hacer frente, ¿no? A los hechos delictivos realizados, en este caso no por un niño, bueno, para nuestra legislación es adolescente, ¿no? Porque los niños no son imputables, es utilizando el criterio de responsabilidad. Entonces, contra la irresponsabilidad es lo que caracteriza la doctrina de la situación irregular, sin que ello implique pues exigirle la misma responsabilidad del adulto. Es por ello que se tiene que tratar de diferente manera, por el hecho de que son adolescentes. De hecho, son adolescentes, su grado de madurez no es tanto como una de un adulto. Evidentemente, esta responsabilidad penal del niño es diferente, pues, es diferente. Por tanto, las medidas aplicables, ¿no? En uno u otro supuesto no deben tener la misma finalidad, no deben tener el mismo tratamiento, ¿no? El doctrinario, pues, barata, ¿no? Alessandro nos hablaba, ¿no? Que se trata de una responsabilidad atenuada, nos decían. Una diferencia, pues, de grado manifestada, pues, en sanciones diferentes por la finalidad en la que persigue. En el caso del niño, aparte del fin represivo, que puede ser propio, ¿no? Del derecho penal de adultos, se incide en crear una conciencia de responsabilidad de sus actos, ¿no? Aceptar esta responsabilidad de los niños ante una infracción, ¿no? De la ley penal es un avance.
es un avance respecto pues a las posiciones anteriores que lo consideraban como un irresponsable, ¿no? Pues que solo a partir de esta, ¿no? Afirmación se le puede reconocer todas las garantías que es nuestro tema del día de hoy, ¿no? Que tiene que tener la persona, pues al ser sometida a un proceso judicial. Considerar al niño como inimputable, ¿no? Hizo que se le conciba como un ser débil, como un ser incapaz que requería protección. Entonces eso no merece pues ser tratado así, ¿no? Claro que tiene responsabilidad de acuerdo a su edad, de acuerdo al hecho ilícito cometido, ¿no? Y que tiene que tener un trato diferenciado. Entonces, al concebirse a la persona como un sujeto de derechos y obligaciones, se tiende pues que se le debe también exigir responsabilidad, en tanto pues se le haya proporcionado estas condiciones necesarias, ¿no? Para el ejercicio de sus derechos, de sus obligaciones. A partir de esta idea es que se desarrolla el derecho penal juvenil, ¿no? Asignando responsabilidad especial para el niño, tomando en consideración, bueno, ¿no? Elementos, ¿no? De una teoría general del delito, claro que sí, propia del derecho penal, pero las diferencias que corresponden a los niños, a los adolescentes, ¿no? La Convención, ¿qué nos dice, no, de los derechos del niño? Reconoce que quien infringe esta norma penal, las garantías básicas que corresponden al adulto, más aquellas que son propias de una persona en formación. Se entiende pues el adolescente, ¿no? La capacidad de comprender sus actos. Y esa es la finalidad de las medidas, ¿no? Que ellos puedan reflexionar, comprender sus actos y también pues asumir las consecuencias, ¿no? Asumir las consecuencias, pero no a tal magnitud como para poder someterlo a una jurisdicción de adultos, ¿no? Por eso es que tiene un tratamiento diferente y también la ejecución de las sanciones también son distintas, ¿no? Entonces, en un primer paso, pues la construcción de un sistema, ¿no? De responsabilidad penal juvenil reside en diferenciar. ¿Qué cosa vamos a diferenciar aquí? La inimputabilidad con la ausencia de responsabilidad. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, los estados tienen que señalar una edad mínima en la cual la persona no tiene capacidad para infringir la ley penal. Y ya nosotros le hemos indicado, pues, ¿no? Entonces es una edad mínima, ¿no? Que es los 12 años. A partir de los 12 años, el niño que ya pasa a ser adolescente ya puede asumir ese tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces hay que tener bastante claro, ¿no? Una en la que el niño tiene responsabilidad especial por los actos, siendo el límite máximo la mayoría de edad. A partir de la mayoría de edad ya tiene que ser tratado con la jurisdicción de adulto. En este caso estamos pues en el derecho penal juvenil, ¿no? Donde podemos realizar una interpretación integral de la convención y se puede afirmar que las legislaciones tienen que señalar solo el límite para la mayoría de edad, que es a los 18 años. Otro es que el niño no tiene la capacidad de realizar actos tipificados en la ley penal, siendo inimputable e irresponsable. Entonces, la edad mínima entre la responsabilidad especial y la responsabilidad absoluta, ¿no? Que es absoluta la incapacidad, quedará a criterio de la legislación. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Interna de cada país, porque no hay una norma jurídica internacional que la determine de manera expresa, ya que nosotros, pues, en diversos continentes, América Latina, etcétera, diversos países, pues tienen un tratamiento distinto, ¿no? Por su nivel de cultura, nivel de desarrollo, de educación también. Entonces acá tenemos a partir de los 12 hasta los 18 años. Y cada legislación, pues, va a tomar en cuenta de acuerdo, pues, a la coyuntura social, política, económica, ¿no? Y a lo que considere pertinente, ¿no? Y es el principio de doble garantía, ¿no? El principio de doble garantía. Se debe reconocer al niño todas las garantías aplicables a los adultos,
más, le añadimos un poquito más, las que son propias a ciudad y además también a la condición de una persona en desarrollo. Y ello se fundamenta en los postulados de la doctrina ¿de qué? De protección integral, que tiene como principio rector el interés superior del niño. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a colocar stop y vamos a analizar voy a colocar acá nuevamente, a ver si lo pueden verificar, por favor, el interés superior del niño, acá lo tengo, por la Carolina Garcés Peralta, donde nos hablan. Si lo pueden visualizar, por favor. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el Perú. Si lo pueden visualizar, a ver si me confirman o si me escriben en el chat. Sí, me dice Gloria Áviles. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, acá tenemos este tratamiento del interés superior del niño, ¿no? Entonces, ese es el principio de doble garantía. Por un lado, las garantías que son aplicables a los adultos y que las tenemos pues en el derecho penal, ¿no? Común. Además, las garantías propias de su edad. Nuevamente repito, garantías propias de su edad. ¿Y qué se fundamenta? Doctrina de la protección integral y principio de interés superior del niño. Acá vemos 44 hojas muy interesantes donde desarrolla pues esta especialista en la materia, donde nos dice, ¿no? Existe un importante desarrollo en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho interno en materia de protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en los hechos debidos a patrones social y culturalmente arraigados, las personas menores de edad continúan siendo considerados objetos de protección antes que sujetos de derecho. Imaginen que si hasta ahora ustedes no me dejarán mentir, vienen escuchando la palabra menor, vienen escuchando de que son los niños incapaces, los adolescentes incapaces. Entonces, esto de acá vamos a analizar, pues, el marco jurídico, la doctrina, la jurisprudencia, ¿no? ¿Cómo es que se tiene respecto a este principio hoy en día, ¿no? Este principio rector del interés superior del niño. Y acá, más adelante, acá lo señala, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Desarrolla el análisis de la Constitución de 1993, el reconocimiento de los derechos del niño, ¿no? Nos habla, ¿no? Todo este tratamiento histórico que ha tenido, ¿no? Hasta la fecha, la Convención de los Derechos del Niño, la doctrina de protección integral, imagínense lo que les he estado hablando, ¿no? La evolución progresiva de las facultades, pero acá el principio de protección especial de los niños, niños y adolescentes. Acá no dice niños, niños y adolescentes, es las siglas, ¿no? NNA. Como sujetos de derecho, sino más bien complementa la necesidad de reconocerles una protección especial. Entonces acá dice, este deviene innecesario debido a la situación ¿de qué? De vulnerabilidad que enfrentan los niños, niños y adolescentes por su condición, pues, ¿no? Que son menores de edad. Entonces, durante muchísimo tiempo han sido considerados como objetos de protección y de decisión de quienes los tienen bajo su cuidado, así como de la sociedad y del Estado. Entonces, esta importancia de poder brindar a estos niños protección especial se encontraba ya contemplado, miren, en la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño, en su preámbulo, la falta de madurez física y mental necesitaban de protección y cuidado especial. Y además también dice que el niño gozará de protección especial y dispondrá de oportunidades. Pero ello no quiere decir como objeto de derechos, sino como sujetos de derechos. Entonces acá también habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y todo ello, ¿no? O sea, desarrolla todo un análisis, un tratamiento de cómo nuestra constitución política del Estado, ¿no? A la luz también de la interpretación de la Convención, ¿no? De los Derechos del Niño y los demás, ¿no? Tratados internacionales sobre esa misma materia, es que cómo lo desarrolla este principio del interés superior del niño. Y acá abajo también lo sigue indicando, a ver, miren,
este desarrollo, ¿no? Del contenido del interés superior del niño. Estas limitaciones también que tenemos hasta la fecha, ¿no? Porque acá miren lo que nos dice. El Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que el deber estatal de protección constitucionalmente establecido en el artículo 4 de la Constitución comprende no solo a los niños en situación de abandono, sino que se extiende la protección prevista en este artículo a la niñez y adolescente en general, declarando así la obligación del Estado de proteger especialmente al niño y adolescente. O sea, ya el tribunal se ha, ¿no? analizado, ¿no? Se ha expresado referente, ¿no? a este principio rector del interés superior del niño y adolescente, ¿no? Muy bien, esto si gustan lo voy a pasar al organizador para que socialice, ¿no? con ustedes y podamos tener, pues, ¿no? una mirada mucho más amplia, ¿no? Una mirada mucho más amplia. En las consideraciones finales, ¿no? Nos habla nuestra autora, los avances logrados a la fecha en materia de reconocimiento normativo y aplicación del interés superior del niño resultan innegables, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, teniendo en cuenta los años transcurridos desde su establecimiento, bueno, aún no es poco el avanzado, pero ya tenemos como por lo menos, ¿no? Tenemos nuestra normativa jurídica penal vigente, tenemos nuestro código de responsabilidad penal, ¿no? del adolescente, tenemos las situaciones diversas que también ha expresado el Tribunal Constitucional. Claro que se ha avanzado, no podemos, a través del principio de no regresividad, no podemos retroceder. Lo que sí nos falta es implementarlo, mayor difusión, mayor capacitación, recursos humanos, tener políticas públicas claramente definidas. Entonces acá dice, hace falta sincerar la existencia de una afectación de derechos que a pesar de los logros aún persiste contra las personas menores de edad y más aún contra quienes se encuentran en especial vulnerabilidad por la interseccionalidad, donde son víctimas, niños, adolescentes, mujeres, discapacidad, etcétera. Ya hace un análisis mayor, ¿no? Correcto, vamos a seguir ahora con nuestras diapositivas. Muy bien, eso nos habla del principio de doble garantía, no solamente de derecho penal que tenemos pues en los adultos, sino también del principio rector, ¿no? Y la situación privilegiada que se tiene pues de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ahí tenemos el principio rector del interés superior del niño. Por último, tenemos una tercera característica que son básicos, ¿no? para esta justicia penal juvenil, la respuesta adecuada del Estado ante la infracción penal. Teniendo en cuenta que el niño es una persona en desarrollo, tiene que limitarse, ¿no? tiene que garantizar y adecuar esta respuesta penal, ¿no? ante el Estado a la fase evolutiva del niño. ¿Ello qué significa? ¿Qué podemos entender esta respuesta adecuada? Por ejemplo, eliminar la sanción como respuesta automática a la comisión de un ilícito penal. No podemos decir, bueno, el niño cometió tal, ya, de frente vamos a sancionar, ¿no? Eliminar esa respuesta automática, ¿no? que tenemos pues cuando se comete un hecho ilícito y no, cuando cometemos pues los adultos, ¿no? Entonces, introducir que criterios de enjuiciamiento, medidas que evalúen pues la gravedad del hecho, condiciones personales, familiares, sociales, es darle una mirada integral. Darle una mirada integral y darle medidas, claro que sí, medidas, hay ciertas medidas y que se ha implementado, ¿no? Y que se tienen que ejecutar con el apoyo de los familiares, del Estado, equipo multidisciplinario, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros estamos aplicando la Convención sobre los derechos del niño, porque ¿qué es lo que nos dice en su artículo 40, inciso 1? Que toda intervención tiene que estar basada en el respeto a la dignidad del niño, evitándose toda forma de degradación, sometimiento, fortalecimiento, ¿no? El respeto a sus derechos.
y libertades, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Que la intervención se tiene que promover su integración. O sea, la intervención del Estado no tiene que ser de sancionar como esta respuesta, ¿no? Como una respuesta cliché que ya se tiene, ¿no? Sino que se tiene que promover su integración a diversos programas, ¿no? Diversos programas sociales, educativos, ¿no? Y que de obligatorio cumplimiento, claro que sí, para que se promueva su integración a la sociedad. Entonces, de esta manera, pues, una respuesta adecuada cuando hay una infracción penal del adolescente va a garantizar que el adolescente reflexione, se guíe y también asuma las consecuencias de sus actos a través de programas sociales que se implemente, pues, como medidas socioeducativas, ¿no? Como medidas de protección, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a poder reinsertar al adolescente que ha cometido la infracción penal a la sociedad y se pueda promover, como dice la convención, su integración. Correcto. Entonces, no todas las conductas tienen que ser consideradas como delitos en la legislación de los adolescentes. Tienen que ser criminalizadas, pues en el caso de los niños, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los delitos que afecten bienes jurídicos macrosociales o difusos requieren pues un proceso de internalización de los valores, donde no se les puede exigir, a ellos por su corta edad, por su parte de que es un desarrollo cognitivo cerebral, tampoco no está para que pueden ejercer y que puedan conocer pues el actuar, ¿no? De sus actos. También puede, por ejemplo, también podemos establecer, ¿no? Mecanismos que impidan el inicio del proceso o la suspensión cuando se considere más conveniente para el niño. ¿Bajo qué? Bajo el principio rector del interés superior del niño. Todo lo favorable para no mermar, ¿no? Su desarrollo integral y que éste pues se pueda formar como persona de bien ante la sociedad, ¿no? Entonces se tiene que priorizar medidas ambulatorias. Ambulatorias en primer lugar, ¿no? Si tenemos medidas ambulatorias igualmente satisfactorias que van a permitir la reinserción y que van a promover la integración del adolescente a la sociedad, antes que la privación de libertad, pues me voy por estas medidas ambulatorias. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nos quiere decir estas características de esta justicia penal juvenil, estos parámetros legales que se tienen, convencionales, constitucionales, que forman parte de nuestro derecho interno y que debemos, pues, eh, administrarlo con sumo cuidado, ¿no? Y tomarle sobre todo atención. Vamos a seguir, a ver si tienen alguna pregunta. Les leo antes de seguir. Quiero saber si está todo claro. Entiendo de que sí me entienden o no entienden. O no entienden nada. O entienden todo o no. No entienden nada. A ver, vamos a leer el chat un momento. Todo conforme, me dice Roxana Yasta, Sandra. Buenas noches, si entendemos, Rosa, muy bien. Entonces, con la opinión de ustedes, seguimos adelante. Entendemos de que estamos en la misma línea, ¿no? El proceso de responsabilidad penal del adolescente. Sí entendemos, me dice Rosa. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ahorita vamos a hablar sobre este proceso. ¿Ya, Sandra? No te preocupes. Mira, finalidad del proceso. ¿Cuál es la finalidad? Establecer la comisión de una infracción penal, determinar quién es su autor
o partícipe y ordenar la aplicación de las medidas correspondientes, ¿no? Permitir al adolescente comprender el daño causado por la comisión del hecho común y lograr la reinserción del adolescente, su familia y en la sociedad. El resumen, lo que nosotros hemos estado estudiando, ¿no? Desde el comienzo de la ponencia. Y contra el adolescente, esta acción penal en las infracciones de persecución corresponde a quién? Al fiscal. Ese es el nuevo, ¿no? El nuevo, que el fiscal, ¿no? Especializado, ¿no? Especializado en esta materia es donde va a realizar estas infracciones de persecución pública, ¿no? De persecución penal. Y en las infracciones de persecución privada, corresponde ejercerlas a quién? Al ofendido. Claro, se convierte en querellante particular. Entonces, su intervención al proceso es una acción privada, donde el fiscal ya no tendría ninguna razón, ¿no? Porque no es pública. El fiscal pues atiende todos los, la protección de los bienes jurídicos que son públicos, ¿no? Que son públicos, que son bienes jurídicos no, que rigen normas de orden público. Cuando rigen normas de orden privado, pues corresponde a las personas, ¿no? Corresponde ejercerla al ofendido. En la etapa correspondiente, eso se llaman las querellas, ¿no? Cuando son delitos contra el honor, ¿no? Y la reputación también. Muy bien. El proceso especial. Acá vamos a hablar un poquito, a ver, del proceso especial de la terminación anticipada, ¿no? El proceso especial de la terminación anticipada. El proceso puede terminar, pues claro que sí, ¿no? Anticipadamente, ya sea iniciativa del fiscal, a iniciativa del fiscal del adolescente, ¿no? Y el requerimiento, ¿no? Fiscal o la solicitud del adolescente, pues es puesta a conocimiento de todas las partes. El procedimiento, ¿no? El procedimiento, una vez que el fiscal, ¿no? Recibe, ¿no? Esta solicitud o ante el requerimiento del fiscal, el juez tiene que citar a los sujetos procesales, pues, a una audiencia. Pero ahí tenemos que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Tenemos que diferenciar las etapas. Antes de la investigación preparatoria, el fiscal no hay intervención del juez. Cuando ya formaliza la investigación preparatoria y luego hay este surgimiento de este proceso especial, hay intervención del juez, donde fija fecha para audiencia y donde se debate pues los términos y todo lo que específicamente involucra la terminación anticipada. Y el juez también pues aprueba o no aprueba, dependiendo pues de todas las consecuencias y de todo que se llegue pues a un acuerdo, ¿no? Sobre todo en la reparación civil y en todo lo que el adolescente infractor haya señalado, ¿no? También haya reconocido. Dice la otra parte, también la parte agraviada o el fiscal está de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando es antes de la investigación preparatoria, es el fiscal, ¿no? Es el fiscal que puede revisar, ¿no? Muy bien, ¿no? El fiscal y adolescente llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias de la infracción, de la medida, dice, socioeducativa y la reparación civil a imponer, así lo declaran ante el juez, debiéndose consignar expresamente en el acta respectiva. Y el juez dicta sentencia, ¿no? Dentro de los 48 horas. La terminación anticipada es una sentencia anticipada, ¿no? Donde simplifica, ¿no? El proceso de juicio oral que va directamente pues a una sentencia. Aprueba el acuerdo, puede ser apelada también, ¿no? En cuanto al tema de la reparación civil, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. Las salidas alternativas al proceso, ¿no? Que son medidas socioeducativas, ¿no? Son medidas socioeducativas. Tenemos la remisión. Ya bueno, acá lo vamos a... Definición. ¿Qué son estas salidas alternativas? Son aquellas instituciones de resolución de conflicto que es lo que buscan que las partes alcancen acuerdos. Alcancen acuerdos donde se evita pues estas consecuencias negativas que puede originar el proceso
judicial para el adolescente. Significa, pues, por ejemplo, como nos decía acá nuestra estimada, ¿no? A ver, vamos a revisar el chat, me parece. Si el menor, ya sabemos de que no se le denomina menor, el adolescente infractor no acude a declarar que procede, va a seguir, pues, va a seguir teniendo, pues, esta calidad, pues, de rebelde, ¿no? De rebelde, va a tener esas consecuencias. Si es que no acude a declarar, el proceso va a seguir, no va a tener estos mecanismos alternativos y va a tener que esperar, pues, a lo que decida el juez en sentencia, ¿no? Si es que en caso se encuentre ausente, también va a ser medidas, pues, aplicados. No se puede, si bien es cierto, dictar sentencia en ausencia, eh, pero va a tener que ser combinado a través de la fuerza pública, va a tener que ser expuesto, pues, a resoluciones, ¿no? De coerción, de coacción también, para que pueda rendir su declaración. Entonces es importante que participe en el proceso, sobre todo porque la temática y las conductas que realicen, pues, los operadores, ¿no? De justicia es que dan todos los parámetros y todo el privilegio para efectos de que se pueda garantizar, ¿no? El debido proceso, la debida defensa. Entonces no es que si el menor infractor no acude a declarar, se archiva, no, el proceso va a seguir. El proceso va a seguir y se va a tener que, ya va a quedar a criterio también del fiscal de qué situación va a realizar ahí, ¿no? De qué situación se va a tener que llamar a los padres, se va a tener que culminar a través de la fuerza pública para su declaración, o de plano, pues el fiscal también lo puede archivar si es que ya no hay más elementos de convicción, ¿no? Pero sí es importante que participe, ¿no? Eso sí es lo recomendable. ¿Y la sentencia probatoria genera antecedentes penales? Sí, es una sentencia. Es una sentencia. Claro que sí va a generar antecedentes. Y es más, hay un sistema, pues, ¿no? Hay un sistema, ¿no? Donde se registra todo ello, ¿no? Definitivamente. Una vez que termine, ya se pueden levantar los antecedentes, ¿no? Definitivamente que sí. Pero hay salidas alternativas, ¿no? Hay salidas alternativas, que una de ellas es la remisión. Vamos a verlo acá, ¿no? Pero ¿cuáles son los presupuestos? ¿Cuáles son los presupuestos? Contar con los respectivos informes de los equipos técnicos interdisciplinarios. Se tiene que expresar, ¿no? De manera clara, precisa, todos los alcances y efectos de esta salida alternativa. Y además también las obligaciones o las condiciones que se vayan a imponer, ¿no? Al adolescente. El asentimiento informado del adolescente para poder aplicar cualquiera de las salidas alternativas. O sea, tiene que estar de acuerdo el adolescente. No se le puede imponer estas medidas alternativas si es que él no está de acuerdo. Y tiene que haber un acta de compromiso por los adolescentes, padres, tutores, responsables. O sea, aquí hay una participación de todos, ¿no? Del Estado, ¿no? Intermedio juez, fiscal, ¿no? Que lo representa, del adolescente y todo lo detallado, ¿no? Y también de los padres, porque son los que van a cumplir esta, eh, esta salida, pues lo que van a tener que cumplir. No es que hay una salida y un acuerdo y ahí nada más queda, ¿no? No. Hay diferentes situaciones y acá lo vamos a explicar, ¿correcto? La remisión. Son 3 salidas alternativas. Remisión, acuerdo reparatorio y mecanismo restaurativo. Lo vamos a explicar detalladamente hasta poder comprender, y si ustedes tienen alguna duda, me comunican a través del chat, ¿sí? Por favor. La remisión. Bueno, la remisión, como nos indica, ¿no? El Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, ¿qué es lo que consiste? En abstenerse el ejercicio de la acción penal, ¿no? O separar, ¿no? El proceso del adolescente donde ha cometido una infracción
que no reviste mayor gravedad. O sea, sí o sí, estas salidas alternativas son para aquellos adolescentes que infringen la ley penal, pero que no reviste de mayor gravedad, ¿correcto? Porque si reviste de mayor gravedad, pues lamentablemente no van a poder ser pasibles de estas salidas alternativas. Entonces, ¿qué es lo que brindan? Brindan una orientación especializada, dirigida pues a lograr su rehabilitación y su reinserción a la sociedad. Entonces ahí se le va a aplicar programa de orientación con enfoque restaurativo y no excede de 12 meses, o sea, un año va a estar en este programa, ¿no? Programa de orientación con enfoque restaurativo. El fiscal o el juez también, ¿no? Dependiendo, como les digo, ¿no? Hasta antes de la etapa de investigación preparatoria, el fiscal lo puede realizar sin comunicación al juez. Una vez que formalice investigación preparatoria, el juez tiene que comunicar obligatoriamente al juez, porque ya el juez tuvo conocimiento de esta formalización, ¿no? De la etapa investigatoria, que tiene que tener conocimiento y convocar audiencia, ¿no? Entonces aquí, ya sea por el fiscal o por el juez, dispone la remisión a los programas de orientación con enfoque restaurativo. Entonces, ¿esto qué son? Son actividades, ¿no? Que están estructuradas de manera conveniente para este adolescente que infringe esta ley penal y tienen como por objeto que estimular, promover este desarrollo personal, ¿no? Esta integración social. Estos programas son elaborados, son ejecutados y supervisados ¿por quién? Por el Ministerio Público o también por algunas instituciones que el Ministerio Público los autoriza. Entonces es importante, ¿no? Para que haya su aplicación, tiene que requerir el compromiso, ¿no? Como le repito, compromiso y aceptación expreso del adolescente. No puede irse contra su voluntad, porque como le repito, es un sujeto de derecho, no es un objeto. Entonces, los padres también tienen que suscribir este compromiso y esta aceptación. Los padres responsables, ¿no? Y también tienen que participar en estos programas que dispongan la remisión. Entonces, independientemente de ello, no quiere decir que va a estar exento del resarcimiento del daño. Independientemente de la remisión, que es prácticamente la remisión a los programas, ¿no? A los programas de orientación, ¿no? Para que pueda reflexionar y pueda reinsertar al adolescente, ¿no? A la sociedad. Independientemente de eso, el adolescente infractor tiene que resarcir el daño a quien hubiere sido perjudicado. Entonces, la remisión se aplica en dos supuestos. O tiene que, para que se pueda dictar, ¿no? La remisión tiene que realizarse en dos, ¿no? En dos hechos. Uno, cuando el hecho atribuido se trate de una infracción que amerite una medida socioeducativa, que no amerite una privativa de libertad. Correcto. Entonces, una medida socioeducativa es cuando el adolescente pues infrinja una ley, ¿no? Infrinja una norma jurídica, un bien jurídico que no es tan lesivo, ¿no? Que no es tan lesivo. Entonces, por lo tanto, la sanción no va a ser tan drástica, ¿no? No va a ser tan... Y lo otro es cuando el adolescente haya sido afectado, ¿no? Ha cometido el hecho ilícito, sí, pero también ha salido afectado, ya sea física, psicológicamente, etcétera, ¿no? Entonces, en esos dos presupuestos es que aplicamos esta salida alternativa de la remisión. ¿Ya? Entonces, puede ser realizada ya sea por el fiscal durante estas diligencias preliminares hasta antes de la investigación preparatoria o también puede ser durante la investigación preparatoria formalizada, ¿no? Y tiene que ser aprobada, evidentemente, por el juez. Independientemente, como repito, va la reparación civil, ¿no? Sí o sí tiene que ir, ¿no? O sea, es independiente eso, ¿no? Muy bien. Este trámite de las diligencias preliminares, pues tiene que seguir, ¿no? Todo su proceso, porque tiene que realmente, pues,
realizarse un procedimiento especial a través de un acta de compromiso, a través del llenado, ¿no? De los padres también, ¿no? Exacto, es parecida al principio de oportunidad. Esto no genera antecedentes, porque prácticamente a, se va a, se va a exceptuar, ¿no? Del proceso penal y se va a realizar pues una remisión a estos programas, ¿no? Restaurativos, ¿no? Y ya no vamos a tener ninguna sentencia. Aquí, a diferencia de la terminación anticipada, que sí genera antecedentes, ¿por qué? Porque es una sentencia que va a tener que remitir el juez, ¿no? Entonces es muy distinto. Aquí es como un principio de oportunidad, claro que sí. Ya, a ver, rápidamente vamos avanzando. Ya, aquí el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio es pues el acuerdo que se da, ¿no? Entre la víctima y el adolescente, donde el adolescente reconoce el daño ocasionado por la infracción a la víctima y además también asume pues el compromiso de repararlo, ¿no? El compromiso de repararlo, ¿no? De esta prestación directa, ¿no? De un servicio por parte del adolescente, ¿no? Que también lo puede ser, ¿no? Claro que esto no puede ser, pues, este servicio que puede brindar, que puede ser otorgado por el adolescente que haya vulnerado, ¿no? Bien jurídico, la víctima no puede ser degradante a su persona, ¿no? Tiene que ser pues dentro de sus posibilidades, dentro de lo que él mismo lo puede realizar, ¿no? O también puede dar una suma de dinero, ¿no? Una suma de dinero, ¿no? Y estos acuerdos también no puede ser pues dentro de su horario de estudio, de trabajo, sino puede ser sábados, domingos o feriados. Ese es el acuerdo reparatorio, ¿no? Ese es el acuerdo reparatorio. Y para que se pueda lograr este acuerdo, ¿no? Este mecanismo restaurativo, ¿no? Se tiene que establecer entre la víctima y el adolescente. Tiene que constar en un acta y tiene que ser informada, pues, al fiscal, porque ya se inició las investigaciones, ya se inició un proceso, ¿no? De investigación. Entonces, cualquier situación de acuerdo tiene que ser noticiada, pues, al fiscal como titular de la acción penal, ¿no? Y ahí el fiscal pues convoca una audiencia con la presencia del adolescente, del abogado defensor, ya sea de sus padres también, de la víctima, donde va a evaluar el acuerdo y tiene que verificar en primer lugar, y es de suma importancia, la expresión de voluntad de las partes. Y ahí pues dispone el archivo preliminar respectivo. Aquí tampoco hay pues antecedentes penales hacia la persona, ¿no? A la gente, ¿no? Que es el adolescente, ¿no? Pero si ya se ha formalizado la investigación preparatoria, pues tiene que ser presentado ante el juez para que en una audiencia pueda aprobar o desaprobar, ¿correcto? Entonces hay que ser bastante minuciosa en eso, ¿no? Y verificar pues las etapas, ¿no? Que tiene. A ver, también puede haber revocatoria, claro que sí, puede haber revocatoria. ¿Por qué? Porque tal vez el acuerdo no ha sido cumplido por por el adolescente infractor. Entonces, si es que no es cumplido ese acuerdo, un incumplimiento, claro, estamos hablando de un incumplimiento injustificado, ¿no? De acuerdo a estas medidas accesorias, también hay medidas accesorias, ¿no? Previa audiencia evalúa estas circunstancias, ¿no? Que determinaron el incumplimiento, pues, y revoca. Y si revoca, pues el fiscal va a tener que incoar el proceso, ¿no? De responsabilidad penal y dispone, pues, el reinicio de la investigación preparatoria, el juez, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, ahí no opera la prescripción ni nada porque los plazos se suspenden durante esta duración de archivo, ¿no? Es un archivo provisional porque una vez que cumpla el acuerdo reparatorio del ausente infractor, entonces ahí recién tenemos el archivo definitivo, ¿no?
pero estos plazos procesales no van a ser, se suspenden, ¿no? No van a ser contabilizados para ningún motivo, ¿no? Porque el incumplimiento ha sido de parte, pues, del adolescente infractor, la cual no puede, pues, generar, pues, un beneficio, ¿no? Si es que él mismo está incumpliendo, ¿no? ¿Correcto? No, no se aplica en todos los delitos. Nosotros decíamos al inicio, pues, la salida, Rosa, las salidas alternativas tienen que darse, pues, definitivamente para los delitos menores, para aquellos hechos punibles cuando no afecten, pues, de manera letal, pues, a la víctima. En un asesinato, en una violación, no pueden darse estas salidas alternativas, definitivamente que no. ¿No? Son delitos donde no superen, pues, los 6 años, ¿no? Los 6 años, sean menores a 6 años, ¿no? De pena privativa de la libertad, cuando vemos, pues, los hechos ilícitos que se han cometido, ¿no? En el Código Penal. Entonces eso también hay que tener en cuenta, no son para todos los delitos, ¿no? Por eso es que el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente está detallado de manera minuciosa y separado por los delitos. Acá vamos a saber, ahí en estas diapositivas, si es que no terminamos todo, nosotros acá lo he detallado, miren, claramente se ha detallado para qué delitos están aplicados y para qué no, también los artículos pertinentes, ¿no? Ustedes lo van a saber, ¿no? Cuando ya lo tengan a la vista estas diapositivas y además también el mismo código lo encontramos, ¿no? Pero como repito, ¿no? Estos no son para todos los delitos, ¿no? Tienen que especificarse, pues, tienen que especificarse, tienen que ser delitos menores que no lleve a una afectación letal, pues. Muy bien, gracias a ti, Rosa, por tu participación, por tu pregunta, que me permite, pues, aclarar, ¿no? Ahora, como les digo, ¿no? Sí o sí tiene que haber revocatoria si es que hay un incumplimiento injustificado, ¿no? El mecanismo restaurativo es otra salida alternativa, ¿no? Es donde permite, pues, una intervención especializada. Ahí, ¿qué opera? Un conciliador, un mediador o cualquier tercero que se encuentre autorizado por, ya sea por la fiscalía o ya sea por el juez competente, ¿no? Que permite esta persona el diálogo entre las partes para que puedan llevar a un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Acuerdo de la reparación del daño de la víctima y también acuerdo también de la sanción que se le puede poner o de la medida socioeducativa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sirve? Ya sea para la remisión o para el acuerdo reparatorio o para la otra salida que es la terminación anticipada. Entonces, este mecanismo restaurativo se podría decir, ¿no? Que un conciliador, un mediador, o cualquier tercero legitimado va a incentivar a las partes, ¿no? Al adolescente o a la víctima para que realicen ya sea la remisión, el acuerdo reparatorio o la terminación anticipada. ¿Correcto? Entonces, eso hay que verificar cuáles son los objetivos. Uno es lograr que el adolescente comprenda, valore las consecuencias del hecho cometido, ¿no? Impulsar el diálogo, la participación del adolescente, de la víctima también para la resolución de su conflicto, generar la voluntad de compromiso, reparación del adolescente. Se pueda, pues, aperturar a la víctima que sea recompensada también, ¿no? Por la reparación, ¿no? Por parte del adolescente. Entonces, todo ello son mecanismos, son salidas alternativas que van a llevar, pues, a resolver el conflicto de la ley penal, pero con mecanismos idóneos que nos ayuden, pues, a los adolescentes, a las víctimas, a las familias, ¿no? A reinsertarse a la sociedad. Tiene un fin educativo, ¿no? Pero para ello tiene que ser voluntario. Claro, es también, ¿no? Confidencial, ¿no? No podemos estar, pues,
eso divulgando, ni puede ser, ni afectando tampoco al proceso, ¿no? Es el pues, ¿no? Tiene que ser máximo, según la ley que indica, ¿no? Del código, es 10 días. No puede afectar más. Entonces es rápido, ¿no? Puede ser ya sea durante la investigación preparatoria o también al inicio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Que se puede dar estas tres salidas alternativas, además también que ya hemos hablado sobre eh, la terminación anticipada. Pero estas tres salidas alternativas, a diferencia de la terminación anticipada, no generan antecedentes, ¿no? Los acuerdos que se lleguen en el proceso restaurativo tienen que ser incorporados, ¿no? Todos tienen que ser incorporados en un acta debidamente firmadas por todos los participantes, ya sea el fiscal o el juez, según sea el caso, pues va a verificar esta aceptación voluntaria de los acuerdos. Si no hay una aceptación voluntaria, no puede de ninguna manera prosperar ninguna salida alternativa, ¿no? Ninguna información que está recogida durante este mecanismo puede ser utilizada en el proceso judicial. Porque, ¿qué es lo que sucede? A ver, aquí también hay que tener en cuenta. Si es que acá no aprueba el juez, por ejemplo, o al final no se llega a ningún acuerdo, o se desiste cualquiera de las dos partes, pero ya reconocieron el daño, ya reconocieron esto, se puede tomar como declaración asimilada, como una confesión o como cualquier tipo, ¿no?, de interpretación para que sea, eh, como para que sea pues incorporada al proceso y sea valorada al momento de expresar el juez su sentencia. No, claro que no. Esto aquí queda, terminó y, sí, y seguimos con un proceso sin tener que valorar ni merituar cualquier aceptación que haya realizado, ¿no? Ya sea la víctima o ya sea el adolescente infractor. ¿Entiendes? Eso es importante también, ¿no? Porque es confidencial. ¿Quién da el mecanismo restaurativo? Claro, ya sea, puede ser un conciliador extrajudicial, un mediador, o cualquier persona que indique que y tiene que ser autorizada, ¿no?, por el fiscal o por el juez, ¿no? Eso va a ser ya sea solicitud de la víctima, sea solicitud del adolescente infractor. En la etapa de investigación preparatoria también se puede dar, o en la etapa eh, de diligencias preliminares a nivel fiscal. El adolescente infractor pues solicita, ¿no?, que quiere, ¿no?, ir por el mecanismo restaurativo y quiere que el fiscal o ya sea el juez autorice a tal persona para que sea o que forme parte como mediador. Entonces se le otorga el plazo de 10 días para ver si es que soluciona o no su conflicto y cuáles se va, ya sea por el mecanismo, ya sea por la remisión o ya sea por el acuerdo reparatorio, perdón, o sea por la terminación anticipada. Y ahí, ya en audiencia, el fiscal o el juez va a verificar que todo ello sea concordado, que sea consentido, que no tenga pues mayor relevancia, ¿no?, del bien jurídico protegido, y eso pues finalmente se va a aprobar. Correcto. Si hay algunas preguntas hasta acá, por favor. ¿No tenemos más preguntas? Gracias, Rosa, por tu participación. Gracias. A ver, entonces vamos a seguir hasta donde nos alcance porque tenemos 10 minutos. ¿Ya? Correcto. A ver, sigamos. Medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas. El adolescente que comete un hecho tipificado como delito, como falta, de acuerdo a la legislación penal, tiene que ser sometido a estas medidas socioeducativas.
tenemos dos clases de medidas. Internación en un centro penal juvenil, que es una medida privativa de libertad. Y es una medida más gravosa, es una medida de última ratio, como hemos estado diciendo, ¿no? Y no privativas de libertad, tenemos la amonestación, la libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad o libertad restringida. Libertad restringida. Vamos a ver en qué se diferencia rápidamente cada una de ellas. Bueno, acá les voy a indicar, ¿correcto? Vamos a irnos al código de los niños y adolescentes y también al Código de Responsabilidad Penal, ¿no? La amonestación, pues, es una llamada de atención, ¿no? Es una llamada de atención que realiza el juez cuando, pues, cuando ya el adolescente infractor haya incumplido cualquier norma jurídica o haya vulnerado un bien jurídico de no mucha relevancia, pues que no tenga implicancia pues adversas, ¿no? Entonces, esa llamada de atención que hace el juez es oralmente, ¿no? Como una exhortación que tiene que cumplir pues las normas de convivencia social y tiene que ser cierta, clara, directa. ¿Para qué? Para que el adolescente y los responsables pues de esa conducta, también o los responsables también del adolescente comprendan esa ilicitud, ¿no?, de los hechos cometidos. Correcto. ¿Y qué es la libertad asistida? La libertad asistida es cumplir programas educativos, recibir orientación, recibir orientación. Entonces, acá voy a extender un poquito más. En la amonestación, el adolescente es 6 meses, ¿no? Además de la exhortación y del sermón que le da el juez, por decirlo de alguna manera, en un plazo de 6 meses hay medidas accesorias que el adolescente tiene que cumplir. Máximo 6 meses, ¿no? Porque no es de mucha gravedad el hecho ilícito, ¿no? La libertad asistida es cumplir programas educativos, sí o sí, entre 6 meses y 12 meses. Correcto, o sea, pero estas medidas tiene que realizar estos programas adolescentes en feriados, sábados y domingos, porque no tienen que afectar su educación. ¿Y por quién está realizado? Por el SOA, que es el Servicio de Orientación al Adolescente. O bueno, también a quien haga sus veces, ¿no? Quien supervisa estos programas educativos y administra el registro de estas entidades que brindan dichos servicios, ¿no? A nivel nacional. Y es por ello que reglamentan, ¿no?, sus funciones. Ya sea se pueden ejecutar en entidades públicas, en privadas, donde puedan desarrollar estos programas educativos o de orientación para el adolescente. ¿Correcto? Entonces, eso es la libertad asistida. Cuando el adolescente pues reinserta pues o ingresa pues a estos programas, ¿bien? Prestación de servicios a la comunidad. Quiere decir que el adolescente que es culpable de estos hechos ilícitos tiene que realizar tareas gratuitas de interés social, entidades ya sea de salud, educación o cualquier otra, ¿no? Cada jornada está impuesta por 6 horas semanales, sábados, domingos y feriados. Sí o sí, en cualquier tipo de estas medidas no privativas de libertad es sábado, domingo, feriado. No puede afectar ni a la salud, no puede afectar ni a la educación, especialmente del adolescente. Por eso es que se realiza entre sábados, domingos y feriados. Y tiene 6 horas cada jornada que está impuesta, ¿no? Cada cualquier prestación, servicio gratuito a la sociedad. Entonces, debe ser obviamente autorizado, ¿no? Durante la semana, pero tiene que brindar ese consentimiento, ¿no? El tutor, el padre, el responsable del adolescente, ¿correcto? La libertad restringida, ¿qué tenemos? Es un poquito más gravosa, ¿no? Mientras, dependiendo del daño, dependiendo del bien jurídico vulnerado, va aumentando, ¿no? La libertad restringida
bueno, es una medida socioeducativa, medio libre, donde consiste pues la asistencia y participación diaria, ya es un poquito más bravo, y obligatoria del adolescente a un programa de intervención diferenciado, ¿no? Entonces, ahí es donde controlan sus actividades. Todo tiene que indicar qué actividades desarrolla diariamente, entre 6 meses y mayor de en un año, ¿no? Entonces, se ejecuta siempre con el Servicio de Alimentación Adolescente o instituciones públicas o privadas, ¿no? O asistenciales. Estas instituciones, ¿no? A través de la institución que se encuentran a cargo de los centros juveniles, informan sobre esta evaluación, porque también se puede revocar, claro que sí, se puede revocar si es que no cumplen, ¿no? Por una medida más gravosa, por eso hay que tener bastante cuidado al momento de poder ejecutar este cumplimiento, ¿no? De las medidas socioeducativas. Eso les digo, ¿no? Entonces son más gravosas y tienen que, el SOA pues está en la obligación de poder informar el seguimiento y poder el cumplimiento también de estas medidas socioeducativas. Tiene que informar de todas las actividades, ¿no? De todas las actividades que realizan, ¿no? Y la internación, ¿no? Que es una medida socioeducativa privativa de libertad, ¿no? Que es de carácter excepcional, es de último recurso. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se aplica dicha medida? Cuando son delitos dolosos, ¿no? Y cuando la pena privativa de libertad de esos delitos dolosos que se encuentran en el Código Penal sea no menor de 6 años. O sea, a partir de 6 años que cometa un hecho ilícito del ausente infractor que está en la ley penal, puede ser sujeto a internación, a medida de internación, medida de privativa de libertad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se haya puesto, pues, deliberantemente, ¿no? En grave riesgo a la vida, a la integridad física, psicológica. O también puede ser puesto cuando el adolescente infractor de manera injustificada haya incumplido las medidas socioeducativas. Entonces eso también es una justificación, es una causa para que se le pueda internar al adolescente. Entonces, eso, si es que, por ejemplo, en el Código Penal no indica las medidas, ¿no? Privativas de libertad, a él no se le puede aplicar, ¿no? Es por una cuestión de lógica, ¿no? Y de razonamiento también probatorio, ¿no? O sea, no se le puede aplicar. Si es que en el Código Penal, ¿no? El hecho punible no se encuentra tipificado como un delito doloso, porque tiene que ser un delito doloso, y no se encuentre sancionado, ¿no? En el Código Penal con penas distintas a la pena privativa de libertad, no puede aplicarse, ¿no? Esa pena privativa de libertad, ¿no? Al adolescente tampoco de igual manera, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado, pero esa mayor a 6 años es un poco también, ¿no? Que debemos de tener también. Bueno, eso siempre va a ser el criterio, ¿no? Discrecional del juez, y vamos a valorar también los medios probatorios, los elementos de convicción y la calificación del hecho que también ha realizado pues el fiscal, ¿no? Entonces, puede ser, ¿cuál es la duración, no? Entre 1 y hasta 6 años como máximo. Entre 1 y hasta 6 años. Los beneficios penitenciarios se pueden aplicar. Bueno, lo que pasa es que es un tratamiento distinto, porque la internación, como les digo, es de última ratio, ¿no? Y eso está a cargo, pues, del equipo multidisciplinario, del Centro Penal Juvenil, ¿no? Y los beneficios penitenciarios, de igual forma, se pueden aplicar en lo que sea posible, ¿no? Entonces, dependiendo también del hecho punible, porque para algunos hechos pues no podrían aplicarse los beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces es todo un tratamiento, pues, ¿no? Es todo un tratamiento y se va a aplicar de acuerdo al caso en concreto, ¿no?
Correcto, entonces por ejemplo, dependiendo del hecho ilícito cometido, es que va a variar pues los años que se le imponga la pena privativa de libertad al adolescente. Entonces, la medida educativa de corrección, por ejemplo, no menor de 4 ni mayor de 6, el adolescente tenga entre 16 y 18 años. Y también para ciertos delitos, o sea, parricidio, homicidio, feminicidio, etcétera, ¿no? Entonces, para ciertos delitos y dependiendo de la edad, va a variar la pena privativa de la libertad. Entonces, hay que tener bastante cuidado en ello y bastante también atención. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con la ponencia. Espero que les haya agradado esta disertación y la reflexión que hemos tenido, ¿no? De los parámetros procesales y el principio de interés superior del niño. A ver, por favor, si los organizadores dan por terminada mi ponencia. Yo siempre agradecida por la invitación a CEFUCAT y además también agradecida, ¿no? Al Colegio de Abogados de Piura, que ha tenido bien a invitarme para poder estar esta noche con ustedes. Y también agradecida a todos los participantes de esta noche. Gracias, Rosa. Dice, gracias, doctora, por su excelente ponencia. Gracias a ti, que me has acompañado las 2 horas con tus preguntas, con tus dudas. Muchas gracias. Y también a todos los participantes, ¿correcto? A ver si el organizador, por favor.